no específica en determinadas conductas en una norma disciplinaria correspondiente. Muchas gracias. Sí, le damos la palabra a nuestro último participante, el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, creo que este tema da para muchísimo más y seguramente vamos a tener un amplio debate y discusión sobre el tema y no significará necesariamente estar detenidos en el proceso. Pero si tenemos leyes, si tenemos normas, si tenemos códigos, es porque la ética sí se puede enseñar, Presidenta. Y es porque la conducta moral sí se puede enseñar. Y no necesariamente solo en la familia, creo que todos los espacios y todos los escenarios y los académicos son fundamentalmente importantísimos. En parte el doctor Manuela respondió a mi pregunta, yo quería hacer una pregunta cerrada, si ellos estaban de acuerdo o no con esta ley de probidad, por lo que he visto es no, ¿verdad? Pero creo que sí hay un tema que no podríamos minimizar nomás el hecho, sino más bien mirar un poco más, ser un poco más, no sé, pues se dice acuciosos, no sé, pero más exigentes con nosotros mismos y avanzar para ver, decir, cómo es que le hacemos frente a esto que ellos mismos están señalando, que es una sociedad peruana enferma, ¿no? O sea, lo concreto es que en temas de éticos, morales, estamos pésimamente conducidos. Y que esto tenga que ser una acción académica, yo sí creo que puede ser, desde cualquier punto de vista. Y no solamente refugiarnos en el tema de que esta es una responsabilidad familiar. Porque cuando se habla de una responsabilidad familiar, me retorna inmediatamente a mí a la pregunta, ¿qué familia? ¿Cuál familia? ¿Dónde hay familias? ¿No es cierto? Si la mayoría de nosotros encargamos a un tercero la crianza de nuestros hijos. Porque tanto el padre como la madre tienen que salir de su casa para buscar recursos, supuestamente darle mejores condiciones de vida a nuestros hijos, que en muchas de las casas están encargadas a un tercero, a quien además le decimos sin estudios, cama adentro. ¿No es cierto? O sea, es un tema bien complicado, pero yo sí creo que hay que ver cómo realmente damos respuesta a este problema de la probidad, o sea, cómo nos hacemos probos. Y ahí sí tal vez sería importante que los amigos en algún momento nos ayuden a comprender qué necesitaríamos hacer más, ¿no es cierto?, desde, en este caso, el Colegio Profesional de Abogados, porque lo último que ha sido sí una cosa de Ripley, y no es responsabilidad de hecho del Colegio de Abogados, es que un traficante de terrenos se haya hecho abogado, ¿no es cierto?, o un ex delincuente se haya hecho abogado, y luego se hace el rey de los traficantes de los terrenos. O sea, ¿cómo regulamos este mecanismo para poder ejercer esta función? Porque además... Presidenta, creo que el tema de la probidad tiene que ir para todos, absolutamente para todos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en todos los casos, porque a veces yo soy muy apasionado y lo soy porque soy profesor. Por ejemplo, a mí no me parece probo, Presidenta, que, por decir un detalle, ¿no?, siendo el derecho de huelga, la huelga ser un derecho constitucional, y yo haya, por ejemplo, ahorita en Ayacucho, aquí en el Callao, las personas que han hecho ejercicio de su derecho han sido sancionados, ¿ya?, descontados y ahora separados de su función, ¿ya? ¿Eso es probo? O sea, uno hace su derecho constitucional y es probo que el ministerio te diga, ¿sabes qué? Como no estoy de acuerdo contigo, simplemente te descuento. Eso no es suficiente, te saco una resolución de sanción. Eso no es suficiente, ¿sabes qué? La próxima te voy a despedir. ¿Eso es probo? O sea, yo creo, Presidenta, que aquí estamos en un tema bien cuestionado. Está aquí el profesor Germán Tacuri, de Ayacucho, ¿ya?, descontado por su derecho a huelga, sancionado, prácticamente separado del ejercicio profesional, y claro, es probo que ese señor sí, por haber reclamado escuela pública, su familia se quede sin recursos para seguir atendiéndola. Eso es probo, ¿no? Entonces, creo que, Presidenta, tipos de estas cosas nos van a llevar a mayor discusión seguramente en la comisión. Muchas gracias, Presidenta.
Sí, gracias, congresista Ochoa. Agradecemos a nuestros dos invitados porque con esto nos da más luces para poder tener un dictamen de la Secretaría Técnica y tenemos ya las 4 opiniones en relación a la doctora María Portocarrero, el doctor Quirós, el doctor Manuel Castillo y el doctor García, y también las opiniones técnicas de la SUNEDU y el Ejecutivo, que en función a este proyecto de probidad, el Ejecutivo, su opinión técnica es que este proyecto es no viable. Entonces, cuando nosotros vemos la opinión del Ejecutivo, del presidente, en relación a solicitar al Congreso que se apruebe sus proyectos tal como ellos lo han presentado, aquí estamos viendo que ellos mismos se contradicen, porque están diciendo que no es viable el Ejecutivo y la opinión técnica también del SUNEDU está en contra de este proyecto y los invitados que hemos tenido en 2 sesiones también están manifestando, no en función a confrontar a la persona del presidente o a su investidura, sino la crítica es la crítica al contenido del proyecto. Y como lo hemos escuchado y lo hemos analizado, estamos viendo que la probidad exclusivamente no está adscrito a una profesión, sino la probidad es un eje transversal para todo ciudadano, independientemente que sea profesional, no profesional, la probidad debe ser en todos. Y eso sí, tiene que ser un trabajo de manera articulada, tanto en la familia, porque la familia es donde se aprenden costumbres, hábitos, principios, valores, pero no solamente se queda en la familia, sino también tiene que ver en relación al Minedu. Aquí nosotros en la Comisión de Educación tenemos que garantizar que la educación sea de calidad en relación a los contenidos, en relación al recurso humano, pero también a la vez esto tiene que ser un eje transversal porque también en los colegios profesionales también tiene que hacer su función. Los colegios profesionales tienen un comité de ética, pero también la ciudadanía que nos está escuchando, que también cuando ellos identifiquen a un profesional de cualquier profesión que no esté haciendo su ejercicio profesional a cabalidad, de manera ética, tiene que denunciar, elevar un documento a los colegios profesionales para que se le aperture una investigación y si hay evidencias del caso sean sancionados, sean separados y que sean sancionados en el sentido de no ejercer su profesión. Entonces todos estamos llamados a contribuir y no solamente a través de una ley vamos a considerar la probidad en la abogacía, sino en todos los ciudadanos. Doy la palabra al congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Sí, de verdad que en primer lugar saludar a los exponentes, creo que nos siguen ilustrando cada día en la Comisión de Educación, pero sí lo que, presidenta, tiene que quedar claro, y aquí donde debemos estar unidos todas las autoridades, esto es una improvisación total del presidente de la República, y hay que decirlo así. Nos viene a traer una ley que lo ha sacado, creo, del gobierno anterior y ni siquiera ha sido revisado por especialistas. Entonces, y para mí esto es una burla para todos los abogados, porque yo también soy abogado de profesión. Definitivamente esas cosas no podemos permitirlo. Yo lo que pido es, presidenta, que también tenemos que fortalecer los colegios profesionales. Por ejemplo, tenemos el caso de Rodolfo Varellana, quien instaló un estudio de abogados en el penal de Chayapalca. O sea, ¿qué estamos haciendo también como colegios para impedir ese tipo de situaciones? Tenemos que tener una reacción inmediata. O sea, hay cosas que debemos mejorar. De repente actuar de manera de oficio, pero esas cosas que le hacen daño a la sociedad tenemos que tener una reacción inmediata. Presidenta, definitivamente esta ley es mala en todos los aspectos. Aquí no se trata de incentivar la probidad, sino buscar sancionar a aquellos que realmente de alguna manera faltan a la probidad. Eso debe ser el título de este proyecto de ley, pero para todos los colegios profesionales. Yo creo que, una vez más, uniéndonos todas las autoridades, podemos, presidenta, avanzar, pero sí dejar bien claro que esto es una falta de respeto a todos los abogados del Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista Juan Carlos Domínguez. Le damos la bienvenida a la congresista Leila Chiguán y a la congresista Rosa Bartra. Habiendo culminado las intervenciones... Sí, le doy la palabra al doctor Castillo. Un agregado con el respeto de todos, presidenta, ¿no? Nosotros, los colegios de abogados, estamos firmemente trabajando en el propósito de fortalecer el tema ético en todos los abogados. Y para eso nosotros hemos creado en todos los colegios profesionales que antes que se incorporen a cada colegio se desarrolle un curso de práctica forense y un curso de ética. ¿Qué es lo que nos ha dicho Indecopi? Que es una barrera burocrática. Y consecuentemente, al ser barrera burocrática, por favor que quiten esos cursos de ética, que quiten esos cursos deontológicos y si no los quitamos, tienen una sanción drástica.
por un lado nos piden fortalecer el tema ético y por otro lado, ¿cierto?, nos piden que si es que lo seguimos, serán sancionados, ¿no? Entonces es un doble discurso, es una situación que solamente, bueno, en estos casos que se está dando, y exhortamos a través de la presidencia para que se hagan las coordinaciones con Indecopi y que nos dejen pues de acosar con esas notificaciones para que quitemos lo que ahorita estamos tratando de incorporar a través de una pseudo proyecto de ley. Gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Castillo y al doctor García por las opiniones técnicas en relación al proyecto y nos dan luces para poder hacer el dictamen. Damos un receso para que puedan retirarse cuando ellos crean conveniente. Muchas gracias. Reiniciamos la sesión y antes de hacer pasar a nuestros invitados para el segundo punto, damos la palabra a la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. En este momento nos encontramos debatiendo la reforma judicial. Sin embargo, he tomado conocimiento que una colega nuestra, la congresista por Alianza para el Progreso, la señora Gloria Montenegro, ha hecho afirmaciones en esta sesión calumniosas, inexactas, agraviantes, y está vulnerando toda la conducta ética que debe observar un parlamentario. Ha dicho acá que yo me he valido o que he intervenido para favorecer a un familiar mío en la obtención de un puesto de trabajo. Quiero decir que eso es absolutamente falso. Los concursos públicos son públicos y por lo tanto quien tiene el mérito para poder acceder debe hacerlo. Anuncio que voy a denunciar a la señora congresista Gloria Montenegro porque no puede venir acá impunemente, como hace todo el tiempo, a calumniar a todos. Ella cree que porque tiene la libertad o el derecho de ser congresista puede mancillar honras, puede inventar, puede calumniar. La señora está muy equivocada si cree que va a poder hacerlo impunemente todo el tiempo. Yo creo que es hora, presidenta, de que nosotros tengamos una conducta adecuada a lo que el pueblo espera de sus representantes. Las conductas como las que tiene la señora Montenegro lamentablemente distan mucho de lo que el pueblo espera de nosotras. En el caso de mi familiar presidenta, yo no voy a hablar más porque ella ha ingresado por concurso público y por lo tanto no debería estar ni siquiera en este debate, y es un debate que incluso fue zanjado por el propio Ministerio de Educación en el año que pasó. Sin embargo, sí, como ha sido aquí en su comisión, no quisiera que eso se quede solamente en el imaginario y con la versión de la señora. Voy a proceder como corresponde a denunciarla ante la Comisión de Ética. Muy bien. Gracias, congresista Rosa Bartra. Y seguimos con el punto 5.2 en relación al comentario a la ley 307-27, que corresponde a la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Y para ello hemos invitado al abogado especialista en Derecho Deportivo, al señor Óscar Chiri Gutiérrez, al cual le damos la más cordial bienvenida y para escucharlo en relación a la opinión de este proyecto y tomar la decisión que corresponde a la Secretaría Técnica. Señora Presidenta, muy buenos días. Señores congresistas, muy buenos días a todos. Muy agradecido también por haberme permitido y haberme convocado para poder colaborar o contribuir respecto a este proyecto de ley de modificación de la Ley 30727. Bien, no sé, ustedes dirán cómo... Sí, lo que le pedimos es tomar la palabra para que nos dé sus comentarios en relación al proyecto a la ley. ¿Cuál es la opinión técnica en relación a...? Y la Secretaría Técnica analice su opinión y en relación a ello tomemos una posición para tener el dictamen final. También quiero dejar en claro que invitamos al señor Gianfranco Ferrari Chiabra, director nacional de Recreación y Promoción del Deporte del IPD. También habíamos invitado al señor Carlos Benavides Escardó, gerente deportivo especializado de fútbol, que
no están presentes. Gracias. Perfecto. ¿Ahí sí? Ok, perfecto. Muchas gracias. A ver, la ley que vamos a conversar o que vamos a analizar ha tenido una serie de observaciones a nivel del sistema, sistema futbolístico nacional o del sistema deportivo en especial. Pero yo quisiera enfocarlo desde la siguiente perspectiva y a partir de ahí, en la medida que usted, señora presidenta, o cualquiera de los congresistas quisieran hacer alguna consulta, yo encantado voy a tratar de absolverles a partir de la experiencia que tengo en temas de derecho deportivo, no solo a nivel nacional, sino internacional. Veamos. La idea de esta ley, yo no conozco, no tuve la posibilidad de revisar el análisis que se presentó para efecto de su aprobación, pero la idea de la norma que hoy día está vigente tenía por finalidad, entre comillas, el fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Y para ello se entendía que en esta norma que el fortalecimiento iba a implicar sacar del sistema deportivo nacional a la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, a la Federación Peruana de Fútbol, y producto de ello reconocer la autonomía que esta federación tiene para efectos de poder generar su propia organización, control y sus propias normas que permitan su funcionamiento. Entonces la norma en cuestión tiene un primer artículo que es bastante peligroso, diría yo, bastante complicado, porque fíjense, el artículo primero, cuando nosotros lo leemos con bastante detenimiento, lo que termina mencionándonos es que fundamentalmente la Federación Peruana de Fútbol solamente va a regirse a partir de la ley 30.727. Lo leo para que no tengamos ninguna duda. Dice, la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, también denominada Federación Peruana de Fútbol, es el órgano rector del fútbol a nivel nacional, en sus distintas categorías y niveles. Punto. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se rige por sus estatutos y la presente ley. Bueno, ¿y qué pasó con la Ley General del Deporte? Esa es la primera pregunta que nos haríamos todos. ¿Qué pasó con la Ley General de Deporte? O sea, aquí estamos entrando a una situación en la cual, a pesar de que la norma no lo menciona, hay una derogación tácita solamente respecto a la Ley General de Deporte con relación a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado porque definitivamente, si bien es cierto, la autonomía no solo de la federación, sino en general de todas las federaciones deportivas, es una situación que debe ser reconocida y se ha mantenido en nuestro país durante los últimos años, pero tratar de retirarla de lo que es la regulación de la Ley General de Deporte ya de por sí nos genera un primer problema, y lo menciono de inmediato. La Ley General de Deporte, en una de sus modificaciones que hoy en día está vigente, establece en su artículo 46 los requisitos para conformar las juntas directivas. Y uno de los artículos de esta ley, uno de los puntos de este artículo 46, establece los requisitos para ser presidente de una federación deportiva nacional. O sea, todas las federaciones deportivas nacionales. Si seguimos la misma lógica del análisis inicial, este artículo no se aplicaría para la Federación Peruana Deportiva de Fútbol, ¿ok? ¿Y qué nos dice dentro de lo que son los requisitos de elección de la presidencia? Dice, artículo 46, voy de frente a la parte pertinente. El presidente ejerce la representación legal y deportiva, el vicepresidente lo reemplaza en caso de ausencia. Para ser candidato a presidente y vicepresidente se requiere cumplir los requisitos del respectivo estatuto, ¿ok? Es la parte de autonomía, es la parte privada, señora presidenta, señores congresistas. El estatuto, ¿no? Así como, uno, haber tenido la condición de dirigente deportivo registrado por un mínimo de 4 años en la federación correspondiente o haber sido deportista calificado de alto nivel. Esto no se respetaría eventualmente a partir de la dación de la 30.727 para cualquier proceso eleccionario de la federación. B, acreditar grado o título a nivel universitario técnico. O sea, esto es uno de los requisitos en las federaciones deportivas nacionales. Si seguimos la misma lógica, no se requeriría el tener que demostrar, contar con este grado académico para ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
C. No haber sido sancionado por la justicia deportiva de su federación o por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte del IPD. Y aquí incluso nos vamos al artículo 5º de la ley que señala que para efectos de respetar la autonomía de la Federación Peruana de Fútbol, me refiero a la ley 30.727, la relación entre la Federación y el IPD solamente sería una relación de colaboración, ¿no? Exactamente lo que menciona el artículo es lo siguiente. La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol mantiene un vínculo de coordinación con el IPD, al que le informa sobre su calendario de actividades. Por lo tanto, salió del Sistema Deportivo Nacional. ¿Correcto? Entonces, repito, una de las principales críticas que se ha realizado dentro de lo que es el análisis de la norma una vez que fue dada, es que lamentablemente, buscando de alguna manera este, entre comillas, fortalecimiento de la federación, simplemente creamos una situación que yo llamaría un híbrido que sale por completo de todo tipo de control. Ahora, por cierto, yo debo mencionar algo adicional muy importante. A nivel internacional hay un cuestionamiento permanente sobre lo que se entiende por la autonomía y hasta qué punto los estados tienen el derecho, entre comillas, de poder controlar las federaciones deportivas. De hecho, ustedes deben de haberse enterado, de haber conocido que este fin de semana la Federación Internacional de Básquet ha sancionado a Perú, producto de un tema de, entre comillas, injerencia y por problemas de elección dentro del sistema deportivo. Entonces, sí, exactamente. Y es parte de este problema, de esta discusión respecto a la famosa autonomía, señora Presidenta. Entonces, si bien es cierto, la autonomía existe, debe tener ciertos límites y parámetros. Y en el caso específico de la Federación Peruana de Fútbol, esa autonomía se ha ido respetando y manteniendo, y yo diría que en algunos casos en exceso durante los últimos años. Y entonces no tenía mucho sentido el estar hablando de la necesidad de crear una norma de esta naturaleza en el cual sacamos por completo a la federación dentro del sistema deportivo nacional, y que además, aun cuando la norma no es específica al respecto, en la práctica lo que estamos diciendo es que para efectos de la Federación Peruana de Fútbol no va a ser necesario que se cumpla con ninguno de los requisitos o ninguna de las normas contenidas en la Ley General del Deporte. Ahora bien, ahora debo mencionar algo que también es muy importante para efectos de lo que es el procedimiento de una elección. Bastaría con que los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol contengan cualquier tipo de reglamentación o norma y que estos de una u otra manera pudieran haber sido inscritos en registros públicos para que automáticamente se apliquen sin necesidad de ningún tipo de control. Hoy día, cuando nosotros tenemos un proceso eleccionario en la Federación Peruana de Fútbol, el IPD designa una comisión veedora para determinar de que se cumplan con las formalidades establecidas en la Ley General de Deporte y además con los propios estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Esta comisión participa como veedora y evacúa un informe. ¿Por qué es importante este informe? Porque una vez culminado o concluido el proceso eleccionario, la Federación tiene que recurrir al IPD a través del RENADE para efectos de informar sobre el proceso eleccionario. Sin este visto, no puede inscribirse en registros públicos. De hecho, durante el mandato del señor Manuel Burga, él no logró inscribir durante muchos años su proceso eleccionario porque no tuvo el visto bueno del RENADE. Hoy día, a partir de la ley 30.727, por el solo hecho de sacar del sistema deportivo nacional a la federación, ya no requiero el visto bueno del RENADE. Por lo tanto, el proceso eleccionario, en la medida que cumpla con los estatutos sociales, automáticamente se inscribiría sin ningún problema. Entonces, eso también es una situación bastante compleja, porque de una u otra manera el hecho de verificar que se cumpla con la regulación peruana no significa que se esté atentando contra la autonomía. O sea, ya a nivel internacional se reconoce que las federaciones en general son parte de un Estado. Yo les puedo comentar, probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, que hace exactamente 2 semanas y media aproximadamente, el Tribunal de Apelaciones de Bruselas, en Bélgica, ha cuestionado una de las cláusulas más importantes de los estatutos de la Federación de la FIFA, respecto a la autonomía precisamente. Porque, ¿qué sucede? La FIFA, como todas las federaciones internacionales, tienen una cláusula que obliga a los deportistas y a las asociaciones miembros a que sometan cualquier tipo de disputa al Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Sin embargo, el Tribunal de Bruselas, el Tribunal de Apelaciones de Bruselas, en un caso que ya tiene algún tiempo de discusión, lo que ha terminado determinando es que esa es una cláusula que es abusiva y que atenta contra los derechos constitucionales o derechos fundamentales de las personas y que va contra el Tratado de la Unión Europea. Por lo tanto, para efectos del caso específico, y eventualmente el Tribunal de Justicia Europea en algún momento lo puede terminar determinando, no es aplicable y que producto de ello podría incluso demandarse a la FIFA o a cualquier federación internacional, ojo, no solo la FIFA, a cualquier federación internacional dentro de un territorio nacional de una de las asociaciones si es que hubiera una situación de conflicto. Entonces, este tema, señora Presidenta y señores congresistas, respecto a la autonomía, en realidad hay que manejarlo con mucho cuidado. Yo no entiendo, se los digo con sinceridad, y no soy el único, sino aquellos que pertenecemos al sistema deportivo desde la perspectiva académica y de asesoría, no entendemos cómo es que la FIFA pudo haber aceptado la intromisión o injerencia del Congreso de la República del Perú con la aprobación de esta norma. Y lo digo de una forma que sea clara, o sea, lo repito, aquí hubo una injerencia del Estado peruano, porque el Estado peruano se involucró en el proceso eleccionario de una federación deportiva. En el momento en que se aprueba la ley y se incorpora esta disposición complementaria final por la cual se prorroga el mandato de una junta directiva, hay una injerencia del Estado. Si hubiera sido al revés, es decir, si le hubiéramos acortado el mandato, estaríamos fuera del sistema deportivo internacional de la FIFA. Pero porque le prorrogamos el mandato, que también eso es una injerencia, la verdad es que no logro entender por qué sí se permitió. O sea, en algún foro académico, yo lo que mencioné es que para mí ha habido un lobby muy interesante, muy bien manejado, que ha permitido que esto pudiera suceder, ¿ya? Y entonces, lo repito, esta norma incorpora injerencia, señora Presidenta, de parte del Estado peruano en el proceso eleccionario. Ahora hay que entender otro tema muy importante. El tema es el siguiente. En las federaciones deportivas existe algo que se llama el ciclo de la Junta Directiva. Y normalmente nosotros hemos escuchado del ciclo olímpico. ¿Qué significa esto? Que en cada federación deportiva nacional se tiene que llevar a cabo un proceso de cambio de junta directiva, un proceso eleccionario, en el año en el cual se celebran las Olimpiadas. ¿Correcto? Eso se llama ciclo olímpico. Entonces, en las demás federaciones, y digo demás porque la única que se excluye son las federaciones de fútbol a nivel mundial. En todo el mundo. De hecho, en Uruguay estamos teniendo un problema en este momento porque en el proceso eleccionario que se convocó hace un mes, 2 de los candidatos no pasaron el test de elegibilidad que actualmente existe en FIFA. O sea, hoy en día para poder postular uno tiene que pasar un test para determinar si uno tiene la capacidad ética de poder ser dirigente de fútbol. Y 2 de los dirigentes no lo pasaron y se generó un cisma dentro de la Federación Uruguaya de Fútbol, lo que ha derivado en la suspensión del proceso eleccionario. Lo suspendieron por un mes, lamentablemente no lograron levantar estas observaciones y en este momento FIFA ya ha intervenido en la Federación Uruguaya de Fútbol, que en realidad se conoce como Asociación Uruguaya de Fútbol. Hay una intervención debido a que no se ha podido levantar. Entonces, cuando nosotros vemos en esta norma, cuando esta se dio, que se cambia el ciclo del Mundial para poner el ciclo olímpico, termina siendo incoherente, porque por un lado primero nos dicen, oigan, la Federación Peruana de Fútbol no forma parte del Sistema Deportivo Nacional. Ah, ok, no forma parte del Sistema Deportivo Nacional. La Federación Peruana de Fútbol no tiene nada que ver con el resto de las federaciones deportivas. Perfecto. Y entonces, ¿por qué rayos, discúlpenme la palabra, por qué nos ponen el ciclo olímpico? No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Se tiene que mantener y respetar el ciclo del Mundial. De nuevo, aquí FIFA lo que hizo fue aceptar esto, creo yo, puedo equivocarme, porque ha habido toda una situación de comunicaciones y de alguna manera que enfocaron fundamentalmente este concepto de autonomía
prácticamente absoluta que se le daba a la Federación Peruana de Fútbol a partir de la adopción de la ley 30.727. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Chiri Gutiérrez por su participación y dejamos abierta la participación de los señores congresistas. Tiene la palabra la congresista Leila Chihuahua. Gracias, presidenta. Buenos días al doctor Oscar Chiri. Sobre lo que estaba hablando al final, concuerdo totalmente con lo que usted ha dicho el día de hoy. Y yo quería, no una pregunta, sino un comentario a lo que le voy a decir dentro de la disposición final. ¿Qué le parece a usted? El proceso eleccionario para la Federación Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico, ya sabemos, y usted muy bien lo ha explicado. Manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad. Pero ahí viene otra cosa. Las referidas elecciones se realizarán luego de adecuados los estatutos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol a los reglamentos, decisiones, recomendaciones de la Federación Internacional, FIFA, y de la Confederación Sudamericana, que contemplan la participación en la asamblea de bases, los representados de los diversos actores que participan en el fútbol, como son jugadores, árbitros y entrenadores. O sea, puedo entender yo que no solo se va a hacer las elecciones después de las Olimpiadas o durante las Olimpiadas, que vendría a ser que ellos se sometan al ciclo olímpico, sino esperar a que adecúen sus bases y reglamentos y estatutos y todo lo demás a FIFA y después a Conmebol. Ese sería un tiempo adicional, un plazo adicional. Quiere decir que hasta que no estén adecuados sus reglamentos y decisiones y estatutos y todo lo demás a estas dos instituciones, ¿no se harían las elecciones? Señora congresista, señora presidenta, miren, en el hipotético caso que no se llegara a concretar la modificación de los estatutos de la Federación, a partir de las recomendaciones que ya han sido emitidas por FIFA, o sea, FIFA ha venido a Perú durante el año 2018, ha tenido ya 2 reuniones, unas comisiones de FIFA, para efectos de verificar y evaluar el estatuto que debería ser aprobado para efectos del seguimiento de las funciones de la Federación a partir de su aprobación. Pero fíjense, el tema es el siguiente, o sea, si es que en el hipotético caso no se llegara a aprobar este nuevo estatuto, efectivamente no habrían elecciones. Sin embargo, sospechamos que sí se tendrían que hacer la aprobación. El tema es que para aprobarlo, de acuerdo a la legislación peruana, tú tienes que aprobarlo con el estatuto vigente. Es decir, tienes que hacer una convocatoria de bases en la cual quienes participan son los clubes profesionales y las juntas provinciales, ¿no? Las ligas provinciales o departamentales, perdón. Y el problema que actualmente existe dentro de la Federación Peruana de Fútbol, y bueno, eso es un tema interno, pero de todas maneras es importante que lo sepan, es que desde que la ley se dio, la gran discusión es qué se entiende por clubes profesionales. Fíjense, porque en la segunda división del fútbol peruano, que sabemos que existe, participan 16 clubes profesionales, a los cuales se les exige que cumplan con la firma de contratos laborales con sus jugadores de fútbol, con el pago de derechos sociolaborales. Es más, tienen que cumplir, hoy en día cumplen, señora presidenta y señores congresistas, con entregar los 20 de cada mes un informe al órgano de control económico financiero, que es una empresa consultora transnacional, internacional, que revisa el cumplimiento del pago de todas las obligaciones sociolaborales y también tributarias. Sin embargo, no pueden participar en la asamblea de bases. O sea, los clubes de segunda división no participan en la asamblea de bases, solo participan los de primera división. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es ¿quién va a aprobar el cambio de los estatutos? Porque la asamblea de bases debería recomponerse conforme a lo que la ley, los estatutos actuales de la Federación y la ley establecen. Es decir, los clubes profesionales forman parte, son miembros natos de la actual estructura de la Asamblea de Bases de la Federación. La palabra con Leila Chihuahua. Gracias. Entonces, perdone que sea tan directa, doctor, ¿se dilataría más el proceso de elecciones, sí o no? Es muy posible que sí.
Es más, incluso yo me animo no tengo una bola de cristal ni nada, pero yo me animaría a decirles que llegado el año 2020, aún si es que llegáramos, nos daríamos cuenta que Perú es una isla dentro de todo el sistema FIFA y que no puede tener un proceso eleccionario distinto. Por lo tanto, el 2020 haríamos algún tipo de situación especial para adecuarnos al calendario del Mundial. Eso significa al 2022, correcto. Nos iríamos hasta el 2022. Gracias. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado, Oscar Chiri, especialista en temas de deporte. Presidenta, definitivamente este es un tema un poco complicado porque hay que reconocer que esta ley tiene nombre propio, es la ley Oviedo. Hay que decirlo claramente las cosas. Lo que sí yo quisiera, bajo la experiencia del especialista Oscar Chiri, ¿qué es lo que sugiere él? Que se derogue esta ley, porque de verdad esta ley ha pretendido generar solamente independencia a la Federación Peruana de Fútbol, dándole todas las probidades respectivas para que solamente el candidato pueda seguir siendo Oviedo, porque quita una parte principal donde ponía como requisito que los presidentes a las diferentes federaciones tengan un título profesional y puedan postular. Eso se ha quitado automáticamente para que este señor siga manteniéndose pues en el cargo. O sea, acá hay que decir las cosas como son. Si no hubieran salido la denuncia de los hermanitos con la federación, esto hubiera seguido igual. Entonces, yo quisiera, bajo su experiencia, ¿qué recomendar a esta comisión? Derogar esta ley, porque si vamos a seguir dilatando más el proceso de elecciones conforme acabamos de escucharlo, vamos a seguir en lo mismo. También quisiera preguntarle y que se podía precisar algunas incongruencias de los estatutos de la Federación frente a los de la FIFA y Conmebol. Presidenta, muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Chiri. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Mire, en realidad, si nosotros nos concentramos en los artículos 2, 3 y 4, no tenemos ningún problema, porque en el fondo son artículos declarativos respecto a la autonomía. Incluso yo les diría que el artículo 4 es bastante interesante porque estamos hablando de algo que en realidad sucede pero se volvería público, que es el tema del informe anual sobre el manejo económico y financiero de la Federación. Yo me concentraría en los artículos 1, 5 y en la disposición complementaria final. Derogando esos 3 artículos creo que encauzamos todo de manera correcta. Con respecto a la consulta que me hace sobre los actuales estatutos de la Federación, FIFA ha recomendado que en general los estatutos se modifiquen para que permitan la integración de todos los actores que participan en el fútbol. Y esto es que incluya tanto al fútbol profesional. Actualmente existe el fútbol amateur, que es el de las ligas, luego también fútbol femenino, futsal, fútbol playa, árbitros, jugadores. En el caso de jugadores hay que tener cuidado, porque el sindicato de jugadores lo que hace es velar por los derechos sociolaborales de los jugadores. Y el sindicato, en términos estrictos, no debería participar de la asamblea de bases de la federación, porque su función es otra. En otras palabras, son los jugadores los que deberían nombrar a representantes para participar en la asamblea de bases. ¿Cómo se organiza? Es algo bastante complejo. De hecho, va a tener que ser materia de reglamentación o regulación interna dentro de la federación. Pero como les decía, no confundamos la función del SAFAP o del sindicato de jugadores, que viene haciendo sus labores de manera correcta, velando por los derechos sociolaborales de los jugadores, no tiene absolutamente nada que ver con el tema federativo. Porque en el tema federativo lo que estamos haciendo es desarrollar actividades societarias que son distintas, ¿no? De una asociación, pero igual no dejan de ser societarias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Presidente, a través suyo, saludar a nuestro invitado.
Justamente en esa misma línea se ha presentado un proyecto de ley, la 3217, el 15 de agosto, justamente donde es la ley que deroga la ley, la 3727, ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, justamente está dado por el congresista José Marvin Palma. Y quisiera que lo tendrían en consideración en frente a toda esta situación de lo que se viene dando, ¿no? Justamente esta presente iniciativa, dice, tiene por objetivo derogar la ley 3727, ley de fortalecimiento, y que a la vez es por ello que el manejo de todas las federaciones deportivas se realicen de forma transparente y en plena concordancia con el valor constitucional que posee en sí el deporte en nuestro país. Asimismo, el pretender que la Federación Deportiva del Fútbol no mantenga ningún tipo de vínculo con el Instituto Peruano del Deporte, más allá de simples coordinaciones de información, no se condice con la importancia que tiene cualquier deporte en nuestro país. Asimismo, también teniendo el presente criterio de razonabilidad, ninguna autoridad, ya sea política, administrativa, deportiva, entre otras. Gracias. Gracias, congresista Lisbeth Robles. Justo este es el escenario perfecto para discutir las posiciones tanto de los congresistas como también el entendido, el abogado, el doctor Chiri, para que nos dé más luces, para que con la Secretaría Técnica podamos presentar un dictamen que se ajuste a la parte técnica y dejando de lado la parte político o la parte de algunos intereses que puedan haber, pero aquí también tenemos que ser responsables de no decir algo que no está corroborado. Y justo aquí, en la aprobación de este proyecto, yo les hago recordar, colegas, que se hablaba, justo estábamos en una fecha importante, que era que la selección de nuestro país iba a representarnos a Rusia y estaban esas voces que íbamos a ser desafiliados, ¿no? Entonces ha habido una situación coyuntural, pero en este momento la responsabilidad de la comisión y de mi persona es tomar en función a los proyectos que hemos presentado muchos congresistas, no solamente de Fuerza Popular, sino también un congresista como el señor Marvin Palma, lo vamos a tener en consideración y también estamos pidiendo diferentes opiniones para que con todo ese conjunto de opiniones técnicas nosotros vamos a poder presentar a la brevedad del plazo un dictamen que responda a eso, a la transparencia y a la claridad, al respeto de la autonomía, al fortalecimiento de las federaciones de todas las disciplinas, no solamente del fútbol, sino de todas las disciplinas como corresponde. Agradecemos nuevamente al doctor... le doy la palabra al congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muchas gracias. Doctor Oscar, como decimos en el arroz criollo, más claro que el agua, solo para los que no queremos ver. Pero sí me gustaría aprovechar más bien su presencia, doctor Oscar. Usted ha señalado el tema de la Federación de Básquetbol, ¿no? Porque el IPD obviamente tiene su mecanismo a través del cual genera los famosos grupos de trabajos, etcétera, etcétera. En el caso del básquetbol y la suspensión que tiene del FIBA, ¿cuál es su percepción en realidad? Porque nosotros, por lo menos en lo personal, hemos estado acompañando y hablando en muchas ocasiones con el propio ministro de Educación para que resuelva este hecho de aparente irregularidad del IPD, porque a la fecha que marzo de este año habían 14 grupos de trabajo en lugar de federaciones. Y aparentemente estos grupos de trabajo eran conformados para poder preservar la corruptela del mecanismo de elección de los funcionarios en el deporte en el país. Pero en el caso, por ejemplo, del básquetbol suspendido, en este caso por una organización internacional, ¿cuál es la esencia fundamental o elemental que lo conduce a esto? Bien, señora presidenta. Señora presidenta, gracias. Mire, la verdad que tendría que analizar el expediente completo. Yo le puedo hablar a partir de lo que he tenido la oportunidad de ver. Lo que sucede en el fondo es que los procesos eleccionarios se llevan a cabo con estatutos sociales que no necesariamente tienen no me refiero solamente al básquet, sino en general a las federaciones, ¿correcto? Que no necesariamente están concatenados correctamente con la legislación nacional. Y esto bajo el concepto famoso de la autonomía, es decir, soy autónomo y a mí me basta con que mi federación internacional
acepte mis estatutos y los apruebe y yo me guío a partir de ello. Entonces, es muy posible que el proceso eleccionario que finalmente no fue validado por el IPD haya partido de una situación muy similar, tener unos estatutos y un reglamento eleccionario que no estaba acorde con la reglamentación y legislación peruana. Entonces, en tanto la Federación Internacional ve la elección que se cumple con los estatutos aprobados por la Federación Internacional, lo valida. Y lo que dice es, para mí, esa elección es válida. Y entonces, la posición que tienen las federaciones internacionales es que la Federación Nacional, que es una asociación, tiene sus propios sistemas de control. Y el sistema de control interno, privado, es el que debería accionarse, no el del Estado. El Estado lo único que hace es, no le doy el pase y te digo, esto está mal. No ha seguido la reglamentación correcta. Pero internamente debería activarse un sistema de control. Lo que sucede es que por la forma como están estructuradas las federaciones nacionales, esos sistemas de control en la práctica no existen. Y si existen, de hecho, no llegan a controlar realmente como debería ser. ¿Correcto? Entonces, lo que termina sucediendo es que tienes al IPD con una norma cerrada que no te da el pase y termina, producto de ello, sancionando a la Junta Directiva. Dice, has incumplido la norma peruana, has llevado a cabo un proceso eleccionario que no es válido, inicia un procedimiento sancionador, te sanciono, pero la Federación Internacional no te reconoce porque para ellos el proceso eleccionario se llevó con un estatuto válido, que es el que ellos aprobaron. De hecho, señor congresista, por ejemplo, en Suiza, donde radican la mayor parte de las federaciones internacionales, ni siquiera las federaciones internacionales se inscriben en registros públicos. Ni siquiera. O sea, basta con que haya un acta privada, la firman y la validan. Así funciona. Entonces, bajo ese criterio que ellos tienen, suizo, europeo, luego lo traemos a realidades como la nuestra, termina siendo muy complicado hacerles entender que para efectos de que haya legalidad tienen que respetar la norma peruana. Se puede, pero los mecanismos que se implementan no son los correctos. Lo que se tiene que hacer, nos guste o no, es sentarse a conversar con la Federación Internacional y desarrollar equipos de trabajo, pero conjuntos. Y a partir de ahí se modifican las cosas. Invitamos al congresista Juan Carlos González. Un ratito. Voy a ser breve. Gracias, presidente. Doctora, muchas gracias, señores congresistas. La verdad que estaba escuchándolo atentamente y realmente este tema del fútbol no es de ahora, esto tiene años. El fiel reflejo de la crisis y la debacle del fútbol, pero del deporte en general fue el tema de Burga preso, ¿no? No estoy diciendo que sea culpable, pero estuvo preso. La corrupción es alarmante realmente. Lo que ha pasado ayer, infortunadamente, en las afueras del estadio de un club deportivo peruano, es el reflejo de la crisis moral que tenemos, no solamente deportiva, sino moral en el país. Y recuerdo lo que hizo la Real Federación Española hace un par de meses cuando tomó y tuvo los pantalones bien puestos de en pleno mundial sacar a su entrenador. Eso no lo hace cualquier institución, lo hace una federación que hace valer sus derechos y genera este tema de la ética en el deporte. En pleno mundial lo sacó, ojo, con un costo deportivo altísimo. En el Perú no lo hubiésemos sacado, nos hubiésemos hecho la vista gorda. La Federación de Vóley, el deporte que más lauros nos ha dado en la historia del Perú, sigue descabezada, con líos internos. Ahora nos gana cualquier equipo un C de vóley y es realmente lamentable. Yo cuando veo la televisión la cambio porque me duele realmente esta realidad. Equipos que no tienen para pagar jugadores, padres de familia que hacen un gran esfuerzo para comprar, por ejemplo, en el tiro, sus propias armas se las hacen ellos. Y así el deporte en general. Pero ¿por qué digo todo esto, señora presidenta? Y es porque de esta comisión se tiene que impulsar, pero que no haya más reuniones y al final seguimos lo mismo. Yo estoy seguro que usted lo va a hacer, que es realmente que nosotros como Comisión de Educación y Deporte aportemos realmente
para poder hacer algo por nuestro deporte. Yo creo que, como muy bien decía el congresista Domínguez, esta ley tiene un nombre propio y nosotros tenemos esa responsabilidad moral con todos los peruanos de hacer las cosas correctas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Juan Carlos González, y agradecemos nuevamente al doctor Óscar Chiri por sus aportes y lo invitamos a despedirse cuando crea conveniente. Perfecto. Agradezco, a la señora presidenta, le agradezco mucho la invitación, agradezco a todos ustedes, señores congresistas, por haberme permitido transmitirles algo de lo poco que conozco sobre estos temas, y encantado de poder contribuir y colaborar cada vez que ustedes lo estimen pertinente. Espero que se adopten las decisiones lo antes posible, las que tengan que tomar. Estamos ya en septiembre. Si llegara a haber un proceso eleccionario, ese proceso eleccionario debería ser este año dentro de la Federación de Fútbol. Muchas gracias. Señor presidente. ¿Nada más? Muchas gracias. Gracias también. Permiso. Nos falta un congresista para tener quórum. Vamos a dar las palabras a los representantes de la Asociación de Auxiliares de Educación del Perú, la señora Livia Natividad Turpo y la secretaria de Defensa Julia Rosas López. Y les estamos dando 3 minutos para que tomen la palabra, y justo de los congresistas que habían tomado a bien hablar y ser la voz de los profesores auxiliares, vamos a escucharlos, y luego de ahí que tengamos el quórum discutimos el dictamen correspondiente. Muchas gracias. Congresista Curro, para que tome la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera pedir un caso excepcional, presidenta. Ya ha anunciado el congresista Ochoa. Está presente un profesor de Ayacucho, el profesor Germán Tacuri Valdivia, profesor que ha tenido problemas, sanciones de carácter administrativo, y pediría, presidente, un caso especial para escuchar brevemente al profesor. Muchas gracias. Se considerará su pedido, congresista Curro, con mucho gusto. Entonces, damos la palabra a nuestras 2 invitadas, que son representantes de la Asociación de Auxiliares de Educación del Perú. Tiene la palabra la señora Livia Natividad Turpo. Buenos días a la mesa, al Pleno del Congreso, presidente de la Comisión de Educación. Estamos aquí, la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, gracias a la invitación de la congresista. Yo quiero decirles que lo primero que rige en la Constitución es el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad de ser tratados igualitariamente. ¿Qué es lo que ha pasado con los auxiliares de educación, congresistas? Que hemos sido discriminados totalmente. Nosotros con la ley 24029 teníamos una diferencia como docentes de la primera escala de 180 soles, la diferencia de un sueldo. Sin embargo, ahora con la ley de la reforma magisterial, donde nosotros nos ignoraron y nos discriminaron, poniéndonos como el servidor público con la ley 276, donde un subsidio por luto era de 100 soles, 150 soles, y luego recuperando en el año 2016 con la ley remunerativa, nos ceden y nos dan nuestra ley propia. Ahora digo yo y me pregunto, hemos escuchado hablar mucho de los docentes. Acá hablamos del Perú, que falta de valores que tienen los niños y los jóvenes. Pues bueno, esa es nuestra labor, esa es nuestra función, trabajar la conducta humana de estos niños que son el presente y el futuro del país. Y yo me pregunto, ¿por qué nos discriminan? Nosotros vivimos con un sueldo de hambre. La diferencia ahora con un profesor de primera escala es de 900 soles. Antes nosotros teníamos una diferencia de 180 soles y ahora de 900 soles. El presidente Vizcarra ha prometido el aumento para los docentes y nadie, exceptuando, he escuchado las palabras de un congresista, ha hablado de los auxiliares de educación. Ustedes tienen hijos y saben qué es la labor que realiza un auxiliar de educación. Somos profesores, somos docentes
que estamos siendo en este momento discriminados de esta forma. Yo les pido a todos ustedes, señor congresistas, no es justo que en este momento nuestros hijos no tengan derecho a estudios con este sueldo de hambre. Somos madres. El Ministerio de Educación insertó al Ministerio de Economía el tema del aumento. Nosotros queremos un aumento, no para mañana, ni pasado mañana, ni para el próximo año. Llegar al piso salarial que tiene en la primera escala un docente, progresivamente. Los docentes tienen para escalar, sin embargo los docentes auxiliares no tenemos ni siquiera para escalar. Esa es la realidad de los docentes a nivel de todo el Perú. En este momento las regiones, los dirigentes de diferentes regiones han viajado porque tenemos un Congreso Nacional. Si bien es cierto, el Perú, al único que ha escuchado por las marchas y por las huelgas que han tenido, nosotros somos madres. Y si tendremos que ir a las últimas consecuencias, nosotros tomaremos esta medida hoy día en nuestra reunión del Congreso. Y si tendremos que agarrar y tener que tendernos en las pistas para poder llamar y poder cerrar pistas, eso es lo que haremos. Estamos aquí pidiéndolos, exhortándolos a cada uno de ustedes. Todos tenemos derechos y no podemos ser discriminados de esta forma, marginados y discriminados a nuestros hijos a un derecho. Esto es lo que presentó el Ministerio de Economía. Y yo les pido al Congreso en pleno, a cada una, madres, padres, que por favor nos respalden en este pedido. Nosotros hemos tenido reuniones de mesa de trabajo, hemos tenido nuestra negociación colectiva con el Ministerio. Entonces yo pregunto, haber tenido años pidiendo el tema del aumento y nos han prometido en el año 2019 el aumento justo, progresivo, esa brecha que se sigue abriendo entre los auxiliares, que somos educadores, que se siga abriendo mucho más, no es justo. Por favor, los exhorto a cada uno de ustedes para que contemplen este tema y que por favor pidan que este presupuesto sea considerado. Acá está el tema de nuestra demanda. Por favor, a cada congresista saben y tienen hijos y que tienen a sus hijos que en inicial, en secundaria, en especial, que trabajan con los hermanos auxiliares de todo el Perú. Y estoy acá por eso, congresistas. Nosotros somos los formadores de conducta y valores. Y les pido esto y ya quiero agregarle, quiero acercarle a la presidenta de la Comisión de Educación. Este es el pedido que hace nuestra federación. Quiero agradecerles a ustedes por haberme escuchado. Y cedo acá a la colega Julia. Tiene la palabra la señora Julia Rosa López, secretaria de Defensa. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Agradecerle hoy más que nada a la presidenta de la Comisión de Educación y asimismo a todos los miembros titulares y exsecretarios que hoy están presentes. Ya lo dijo nuestra presidenta de la Federación. Nosotros dentro del sector educación somos los peores pagados, somos prácticamente la última rueda del coche. Hoy agradecemos. Yo creo los congresistas que hoy están presentes harán justicia. ¿Qué es lo que venimos exigiendo? Aumento y nombramiento. Por favor, ya lo dijo nuestra presidenta, no vamos a permitir, así como que se ha tocado acá el tema de los docentes que están mal remunerados y el auxiliar de educación, con el tema de su nombramiento. Hace 10 años que no se ven los nombramientos para los auxiliares contratados. A los auxiliares contratados se le viene exigiendo año tras año una serie de requisitos. Tal es así que ahorita existe el Decreto Supremo 011 que exige nivel y modalidad para un auxiliar de educación. Los estudios en nivel primaria no se le hace válido. Nosotros en la negociación colectiva hemos mantenido con el Ministerio de Educación aceptar más que nada apostar por el diálogo. ¿Pero de qué nos ha valido? No nos ha valido de nada. Tal es así que el gobierno nuevamente, a pesar de las propuestas económicas que ha cursado en su proyecto de presupuesto para este sector, para el año 2019, nuevamente el gobierno se olvida de los auxiliares de educación nombrados y contratados. ¿Y qué ha hecho? Rechazar la propuesta económica. Por eso estamos acá. Queremos que ustedes, congresistas, padres y madres de la patria, ustedes también tienen hijos. Nosotros somos formadores, cumplimos la función. ¿De qué? De ser el soporte
para los niños en su formación disciplinaria, en las instituciones educativas en todos los niveles. Un auxiliar de educación contratado año tras año, a pesar de que existe la ley que regula lo que es la escolaridad, no lo percibe. No lo percibe. Entonces el auxiliar de educación contratado se ve postergado. Nosotros queremos que en la ley de presupuesto para el año fiscal 2019 se inserte la autorización para el nombramiento de auxiliares de educación. Son un promedio de 10.000 auxiliares de educación a nivel nacional de costa, sierra y selva. Afuera tenemos auxiliares de todo el país cumpliendo una jornada nacional de movilización. ¿Por qué? Porque así como los docentes que vienen exigiendo mejoras salariales, a pesar de que sí han sido considerados por este gobierno, y más como que nosotros decimos, es bien cierto lo que dice la presidenta de la Federación, se olvidan de los auxiliares de educación, nos discriminan. ¿Pero y por qué? O sea que el docente, como que el auxiliar de educación, perdón, ¿acaso no es docente? Es docente. Pero sí, nosotros orgullosos y por convicción cumplimos el trabajo. ¿Cuánto estamos percibiendo? 1.230 soles, 1.300 soles. Ese sueldo, ¿para qué nos alcanza? Muchos de nosotros tienen el sueldo prácticamente empeñado, tenemos préstamos. Estamos acá luchando. Para nosotros conseguir esta audiencia hoy día hemos tenido que tocarle la puerta a todo el mundo. Hemos mandado documentos, cada uno de los congresistas presentes se le ha hecho llegar nuestra problemática. Entonces lo que buscamos es hoy día, por intermedio de la presidenta de la Comisión de Educación, le solicitamos para que ella pueda correr traslado al presidente de la Comisión de Presupuesto y se pueda atender nuestras demandas. Estamos exigiendo, por favor, que nuevamente se tome en cuenta, es lo que enseñó la presidenta de la Federación, la propuesta económica después de una negociación colectiva, las mesas técnicas que se ha dado en el presente año, que se considere nuestro incremento de haberes. Nosotros no podemos vivir así. Ya lo dijo, ahorita se va a tener el Congreso en los siguientes días y preparamos una huelga nacional. Muchas gracias por habernos escuchado a nombre de todos los auxiliares nombrados y contratados de todo el Perú. Muchísimas gracias. Agradecemos a las dos representantes de los docentes auxiliares que piden justicia. Para que los colegas puedan entender de manera resumida, ellos tuvieron una negociación colectiva con el Minedu y se le aceptó que ellos podían insertarse también en un porcentaje para el nombramiento. Eso se consideró en el presupuesto del Minedu, ha sido elevado al MEF y el MEF ha mandado un documento rechazando esta propuesta y no considerando los derechos laborales que tienen los docentes auxiliares también de acceder al nombramiento como corresponde. Ese es el pedido de todos. Nos ha entregado el documento. Nosotros también, si tienen a bien, colegas parlamentarios, elevar también este documento al MEF para que cumpla con un acuerdo que fue trabajado con ambas partes. Otro punto para darle la palabra a los congresistas que sé que se han solidarizado con esta situación de los docentes auxiliares, que también tiene una relación. Vamos a dar la palabra al señor Germán Tacuri Valdivia, profesor de Ayacucho. Agradecemos si pueden retirarse cuando crean conveniente. Gracias, Presidenta. Sí. Solamente para agregar, y quiero que también se entienda, los auxiliares de educación, este Congreso tiene la mejor voluntad de apoyarlos, pero quien decide las partidas presupuestarias es el Ejecutivo. Lo que nosotros podemos es recomendar. O sea, hay que dejar claro ese tema, que no se engañe a la población que depende de este Congreso. Nosotros quisiéramos tener toda la voluntad de apoyarlos. Podemos exhortar a través de un documento a PCM, al MEF, a la Comisión de Presupuesto, pero que al final decide y acepta es el Ejecutivo. Pero tengan por seguro, al menos de nosotros, nuestra bancada de Fuerza Popular, vamos a apoyar para que realmente sean escuchados. Esto ustedes no pueden seguir siendo postergados, porque sé y tengo entendido que los auxiliares siempre son los últimos marginados en el sector de educación. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra nuestro invitado, el profesor Germán Tacuri Valdivia. Señora Presidenta de la Comisión de Educación, dignos congresistas de esta comisión, valga la redundancia. Vengo desde Ayacucho para denunciar el maltrato que venimos sufriendo los maestros en la región Ayacucho. Si bien hemos entrado a una huelga el 18 de junio, nosotros
con el mensaje del ministro de Educación, del primer ministro, dijeron, depongan la huelga y nos sentamos a dialogar y buscamos soluciones. Nosotros hemos accedido a eso, hemos depuesto la huelga. Es como le dije al ministro en su momento, hemos dejado la bandera blanca para decir, dialoguemos. Inmediatamente nos hemos volteado y por la espalda ha empezado los procesos administrativos, los descuentos. Señores congresistas, por intermedio de la presidenta de la Comisión de Educación, en estos momentos somos 724 maestros procesados en la región Ayacucho. Van a llegar a 2.323 con procesos administrativos. Actualmente sancionados en la provincia de Huamanga tenemos a 12 maestros, 13 maestros en la provincia de Vilcashuamán. De los 12 maestros sancionados en Huamanga, los maestros contratados tienen triple sanción. Si la huelga es un derecho constitucional, si por un solo hecho no se puede sancionar 2 veces, primero, nos han descontado aproximadamente 800 soles en promedio por los 10 días de huelga, porque lo han sumado sábados y domingos y pasa a ser mayor. Bien, somos conscientes, lo asumimos, pero pasado después que hemos dejado la huelga, nos han llegado notificaciones y han empezado a sancionar con 31 días sin goce de haber a 12 maestros. Y en la provincia de Vilcashuamán con 4 meses. Muy bien, dijimos, esto tenemos que reclamar en lo judicial. Hemos hecho los reclamos. Nos dicen que en las comisiones de COPROA, que se llaman en las UGELs, la Comisión de Procesos Administrativos, cuando le reclamamos, en la Constitución dice que tenemos derecho a huelga, ¿qué nos dice? El ministro ha decretado, ha indicado que se generen los procesos de sanción. Ya nos han descontado. Encima, segunda etapa, 31 días o 4 meses, sin goce de haber. Pero no están tranquilos con esos. Señora Presidenta, ahora ha salido la rescisión de su contrato. Han rescindido el contrato de los maestros contratados. Le hemos dicho a la comisión, son madres, tienen hijos. Una maestra tenía que venir. Tiene pequeño, muy pequeño su niño, y otro que jala, porque está caminando. Quiso venir acá, pero le dijimos, déjalo. Vamos a hacer que llegue la voz. Quiero, congresistas mujeres, defiendan a las maestras. Que no quede acá este tema. Es inhumano. Mientras nos están diciendo que el Congreso se pelea con el Poder Ejecutivo, el ministro de Educación está haciendo un genocidio laboral. Eso es genocidio. El maestro contratado que está acá, perdóneme, estoy emocionado, pero soy humano y soy maestro. Este maestro contratado, esta maestra contratada, no podrá ejercer, ser maestro, no entrará a concursos, ni para contrata, ni para nombramiento. Muerte civil, señora Presidenta. Es inhumano. Hemos ido donde el ministro de Educación pareciera que está pensando en esas áreas donde dicen,
mejor voy a guardar mis palabras, pero está siendo inhumano con el Magisterio Nacional. Conclusión. Han salido decretos de urgencia. Pido al Congreso que lo revise la 07. Pido al Congreso que revise la 07 porque aparte de legislar en materia económica, está legislando en materia laboral. Y con esa a nosotros nos están sancionando. Quieren que para de aquí en adelante ningún maestro le diga, señor ministro, ¿por qué tienes ese personal de confianza y que no viven y que no son y que si son familiares o no? ¿No le gusta que le digamos al ministro de Educación? ¿Por qué esos libros que estaban mal editados, quién paga? Lo recogió porque habían errores. Muy bien. ¿Quién paga ese daño al pueblo? Somos todos nosotros. Señora ministra, señora presidenta, hemos conversado, pero es oídos sordos. Falso es lo que cuando la otra vez el lunes estuvieron ustedes con el ministro, ha pintado maravillas para nosotros, así como nos ha dicho que nuestro aumento de sueldos es inviable. Para nosotros como magisterio es inviable su permanencia como ministro, porque dice una cosa acá y la realidad en el pueblo es totalmente distinta. Estamos viviendo un avasallamiento. Yo le pido, termino con esto, yo le pido que formen una comisión y que vean estos procesos administrativos sancionadores. Les pido por favor, y el Magisterio Nacional se los va a agradecer, porque ustedes son nuestros padres de la patria. Y nuestros padres de la patria tienen que velar por las madres que son maestras. No es justo que se les deje sin trabajo por decirle estoy mal pagado, por decirle que necesitamos mejoras en el presupuesto para educación. Aquí hay mujeres, madres, formen la comisión, que intervengan en estos procesos administrativos sancionadores, porque si no, va a generar un caldo de cultivo para una protesta mayor y que no nos digan a nosotros que somos los que hacemos que las bases empiecen a hacer bulla o a hacer otra cosa. Por lo tanto, termino con ello. Pido, por humanidad y por justicia, intervenga la Comisión de Educación. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Germán Valdivia por socializar la problemática en su región y lo que le solicitamos es que nos alcance la documentación para poder analizarla y poder trasladar esta información al Ministerio de Educación. Le invitamos a poder retirarse. Ahí hay un trabajador que le va a pedir la documentación correspondiente. Sí. La congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Esta es la realidad que pasa a lo largo y ancho de nuestro país. Y tenemos un ministro indolente que yo casi me siento tentada a opinar también respecto a cómo puedo de alguna forma ofrecer o prometer algo también al personal auxiliar. Y luego me es tan difícil sustentarlo ante mi par, porque solamente él tenía que haberlo sustentado ante su par, que era el ministro de Economía, porque se reúnen todos los miércoles. ¿Y qué pasó? Entre ellos se vienen jalando la alfombra. Esta es la realidad que pasa en nuestro país. 157,000 maestros contratados. Y los atropellos que tú ves, la forma tan fácil de rescindir un contrato para que después un gobernador regional que está ahorita en campaña empiece a colocar personal con 5º año de secundaria en esos espacios donde vienen retirando al maestro contratado con 5, con 6, con 7, con 8 años de servicio, que ya tiene la experiencia adquirida para impartir educación.
Y de verdad, Presidenta, ojalá, Presidenta, que todas las fuerzas políticas, incluida la señora que ya no está presente, podamos sumar esfuerzos a favor, y el señor también Meléndez, congresista del oficialista, podamos sumar esfuerzos. Presidenta, y presentemos una iniciativa desde esta comisión, Presidenta, entendiendo esta realidad nacional. Acá no nos están contando la historia por contarnos, acá la vivimos, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Tamara Arimborgo. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro. Muchas gracias, Presidenta. La verdad, escuchar a mis colegas que pertenecen a la comunidad educativa, y la verdad, la comunidad educativa no solamente son maestros de aula, son también auxiliares de educación, trabajadores administrativos. La verdad, estamos conociendo la realidad de que la remuneración que ellos reciben es totalmente pésima. Una remuneración que no justifica el trabajo que ellos realizan. Y frente a esta situación, creo que los congresistas tenemos la responsabilidad de hacer algo por ellos. Tan igual que hemos venido trabajando para la situación de los maestros contratados, debemos nominar una comisión, una subcomisión para ver estos casos. Y dramática la situación, lo que viene ocurriendo en la región de Ayacucho. Es un abuso de parte de las autoridades administrativas referente a esos procesos administrativos sancionadores. No podemos permitir, porque no podemos dejar más de 700 profesores, y ahora no solamente es dejar a la calle, sino también dejar abandonado a los estudiantes. No sé de qué manera están resolviendo esta situación. Entonces, es urgente, Presidenta, colegas, conformar una comisión para ver estos problemas que vienen sucediendo. Muchas gracias. Gracias, congresista Juan Carlos Curro. Le damos la palabra al congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Solamente aunarme al sentir de los ciudadanos y los docentes que vienen atravesando este problema, ¿no? Y también lo estamos atravesando en nuestra región de Ancash, porque este mismo problema le ha pasado a algunos docentes de la provincia de Guarmey, Presidenta, y estamos tratando de que al menos se respete su derecho. Esto parece una persecución política al derecho de huelga que tienen todos los docentes. O sea, ¿qué está pasando, señores? O sea, se quiere, no, de verdad, o sea, ¿qué le pasa al presidente? Porque es un tema de ejecutivo. Acá queremos soluciones, no solamente populismo con venir y golpear al Congreso. O sea, los ejes pilares del desarrollo de un país es la educación y la salud. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Esos son los problemas principales que el presidente se debe preocupar, Presidenta, y simplemente solicitar como comisión una mesa de trabajo o una comisión al respecto, pero este tema trascendental que vienen sufriendo los docentes no puede continuar, Presidenta, y creo que esta comisión debe tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Gracias, congresista Domínguez. Tenemos grupos de trabajo ya designados y el grupo de trabajo de educación básica le corresponde al congresista Juan Carlos González, que sé que con todo el ímpetu y la responsabilidad va a tomar cartas en el asunto de la brevedad y vamos a tener respuestas favorables para los docentes y para nuestros niños. La palabra al... Muchas gracias, congresista Tamara Arimborgo, gracias, Presidenta. Sí, lo digo públicamente y eso fue mi compromiso hace un par de semanas cuando tuve la oportunidad de ser elegido responsable de este grupo de trabajo, y así el Presidenta tomó sus palabras. Lo voy a hacer no solamente con diligencia, sino también con responsabilidad. Muchas gracias. Sí, y invito y exhorto a los congresistas, tenemos 4 grupos de trabajo para que puedan inscribirse y coordinar con los representantes de cada grupo y poderse instalar y empiecen a rendir frutos en este grupo de trabajo. Siguiente punto, pido congresista Juan Carlos González no retirarse, porque si no, no tenemos quórum. 5.4, tenemos un proyecto de dictamen recaído en el proyecto, tenemos quórum, sí. 2818,
2017 que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la dación de almuerzos escolares a todos nuestros estudiantes de jornada escolar completa, para lo cual doy la palabra a la congresista Nelly Cuadros, que es la autora del proyecto. Gracias, presidenta. Saludar a todos mis colegas presentes acá. Hemos tenido una reunión en esta comisión con el ministro de Educación y la ministra de Inclusión Social para un tema fundamental, presidenta. Más allá de la realidad laboral de nuestros docentes, que de por sí es totalmente crítica y lamentable, imagínese que en los lugares más alejados del país, en las comunidades, los niños tienen que caminar 3-4 horas a sus colegios de jornada escolar completa. Pero no van a estudiar, presidenta, van solamente motivados por merecer un poco de desayuno de jaliwarma. Ración que además, presidenta, una vez que visité a un colegio en el Cusco, era fideo sancochado, 2 kilos de fideo sancochado sin color para 50 niños. Ese es el jaliwarma, que eso será materia de otro debate de cómo se están repartiendo estos alimentos. Pero, presidenta, yo quisiera apelar al apoyo de todos nuestros colegas el día de hoy para que esta dación a estos niños que salen, presidenta, a las 3:30 de la tarde, solamente probando un bocado de desayuno, y hasta las 3 de la tarde, presidenta, ¿usted cree que a esa hora un niño va a estar concentrado en aprender? No, presidenta, eso es una cosa inhumana. Entonces, a través de este proyecto de ley queremos exigirle el cumplimiento del compromiso al ministro de Educación y la ministra de Inclusión Social, que se agregue el almuerzo a los colegios de jornada escolar completa, presidenta, y agregar además a esta propuesta de ley a los colegios de alternancia, que tienen un único fundamento. Los colegios de alternancia son para aquellos niños que su colegio queda a 3, 4, 5 horas de sus casas y tienen que caminar todos los días a sus colegios. Entonces, creo que más allá de ver la realidad de educación, primero dotarles de alimento a nuestros niños creo que ya es un gran avance, porque debatir la falta de infraestructura, la falta de luz, la falta de tecnología, en las heladas que los niños van realmente sin zapatos, sin abrigo, es ya ampliamente, realmente indignante y triste. Pero creo que cumpliendo por lo menos con la alimentación estaremos avanzando algo, presidenta, en esta lucha por lograr una mejor educación en el país. Muchas gracias. Le doy la palabra a la Secretaría Técnica para que sustente el proyecto de dictamen. Señora Presidenta, señores congresistas, ahondando en lo que ha señalado bien la autora, la congresista Nelly Cuadros, la Secretaría Técnica tiene que agregar. El Estado vio la necesidad de implementar políticas educativas para enfrentar los problemas de deficiencia de calidad educativa y de deserción escolar, enfocados en mejorar la atención a la población adolescente que cursan estudios en el nivel secundario de la educación básica, asegurando las condiciones necesarias para un desarrollo integral, complementando sus características, interés y sobre todo necesidades. Es así que el Ministerio de Educación creó el modelo de jornada escolar completa, que es un modelo de servicio educativo que busca mejorar la calidad, ampliando las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas de secundaria. El modelo consiste en ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes de nivel secundario desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Sin embargo, el modelo carece de un componente fundamental, que es de no tener un programa de soporte alimentario para los estudiantes que se encuentran dentro de este régimen de clases. Mediante la Ley 3693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el presente año, en la 87ª disposición complementaria final se dispone la atención progresiva de la prestación del servicio alimentario a los escolares de nivel secundario de la modalidad jornada escolar completa.
a través del Programa Nacional de Alimentación Calibarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo que se financia a cargo del presupuesto institucional del Ministerio. Con este presupuesto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dispuso de las sesiones progresivas para la atención de 434 instituciones educativas de las 1.602 instituciones educativas en las que se aplica el modelo de jornada escolar completa, lo que evidencia que solo una cuarta parte de la población escolar que se encuentra estudiando bajo esta modalidad reciben almuerzos escolares, quedando fuera del programa de alimentación complementaria cerca de 1.200 instituciones educativas, lo que se podría catalogar como un acto discriminatorio del propio Estado hacia los estudiantes que se encuentran en la misma modalidad de estudios. La presente iniciativa legislativa de convertirse en ley no irrogará gasto al Estado, muy por el contrario, busca llamar la atención del Poder Ejecutivo de manera declarativa para que, de acuerdo a sus funciones y competencias, tome acciones pertinentes para la dación de almuerzos escolares a todos los estudiantes de la jornada escolar completa. Busca contribuir con ello que el Estado brinde una alimentación adecuada a los estudiantes de nivel secundario para que tengan mayor predisposición para el estudio y mejoras en su bienestar. La dación de almuerzos escolares contribuirá a que los estudiantes mejoren su atención en clases, su asistencia escolar y sus hábitos alimenticios, mejorando de esta manera la calidad educativa y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por estas consideraciones, se propone que en aplicación del literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso, la aprobación del proyecto de ley 2818/2017-CR con el siguiente texto sustitutorio. Ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la dación de almuerzos escolares a todos los estudiantes de jornada escolar completa. Artículo único. Declaración de necesidad pública e interés nacional. Declárese de necesidad pública e interés nacional la dación de almuerzos escolares a todos los estudiantes en la modalidad de jornada escolar completa. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Si algún congresista va a intervenir o vamos al voto. Sí. La congresista Lisbeth Robles tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En cuanto me sumo, bueno, al proyecto, pero para tener conocimiento, señora Presidenta, no vaya a ser que haya duplicidad, recordando que en cuanto al Ministerio de Inclusión Social, aproximadamente hace 3 semanas la ministra en dicha comisión mencionó que ya se estaba dando justamente el tema de racionalización a las instituciones educativas de jornada escolar completa, y terminando en el periodo hasta diciembre justamente se iba a completar para dar a todos por igual dentro del tema de la alimentación. Es más, se sugirió también, y podría sugerir aquí, no solamente a la jornada escolar completa, sino también a los maestros, porque están desde las 7:30, justamente como ya lo mencionaron, hasta las 3:30 de la tarde, ¿no? Gracias. La palabra tiene el congresista Juan Carlos Domínguez. Gracias, Presidenta. Presidenta, si bien es cierto, es un proyecto importante y declarativo, y si ya lo está sosteniendo un sector, lo importante es que quede establecido, que es llamar la atención al Ejecutivo, porque puede ser que ingrese otro ministro y tenga otra política de trabajo. No hay como que la ley quede explícita, Presidenta, pero yo sí quisiera ponerle a consideración y se podría agregar un párrafo adicional y que se establezca que con exclusiva prioridad se atienda a las regiones que sufren las heladas y friaje, Presidenta. Porque esas regiones que ahorita están actualmente sufriendo por este tema climatológico deberían tener la prioridad y atención, Presidenta. Pongo a consideración de mis colegas congresistas. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo felicito a Nelly por este proyecto de ley que busca llamar la atención al Ejecutivo, y como dice mi colega, cuando hay cambio de ministros, todo lo que se haya avanzado queda de lado y no se continúa, ¿no? Es cierto que nuestros estudiantes de la zona altoandina que están sufriendo el problema del friaje, ellos necesitan mayor atención. Pero, Presidenta, siendo yo de Lima Provincias, tan cerquita de Lima, vemos también la necesidad en nuestras regiones. Hay niños hay lugares en la zona del norte de Lima de que hay deserción escolar precisamente porque los padres salen a trabajar muy temprano
y no cuentan con el dinero para que nuestros niños puedan comprar un menú en el colegio. Sin mencionar, Presidenta, de que no cuentan con un lugar adecuado donde ellos puedan almorzar. Lo hacen en el patio, sentados, con tanto sol, porque no todos cuentan con un ambiente, no les digo un comedor de primera, pero al menos un lugar donde el sol o la lluvia no les tenga que dar, Presidenta. Eso también debería de ir de la mano. Y en cuanto a los maestros, Presidenta, yo he conversado con muchos de ellos y ellos no se oponen a la jornada escolar completa, pero sin embargo lo hacen bajo el mismo sueldo. O sea, ellos también están trabajando más horas y no reciben siquiera un poquito de remuneración adicional a eso. No quiero mencionar exactamente la zona, Presidenta, porque cuando hago mi labor de fiscalización y alguno de los directores me da información de lo que está pasando en su centro educativo, lejos de que la UGEL a la que pertenezcan se sientan apoyados para que nosotros podamos hacer llegar un documento hacia el Ministerio de Educación y a la vez a la región donde ellos pertenecen, no es así, Presidenta, y reciben amenazas como diciendo que por qué tienes que darle información a la congresista, de que ya nos te vamos a tomar en cuenta para algún ascenso. Eso no se puede dar, Presidenta. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo y eso es lo que nosotros queremos y lo hacemos es para mejorar, para alertar lo que está pasando. Yo informé la semana pasada que, mire, estamos en septiembre y no se completan con entregar los textos escolares, Presidenta. Así es que yo me sumo a este proyecto de ley de Nelly y que ojalá, Presidenta, de forma progresiva pueda llegar a todos nuestros niños en el Perú. Gracias, Presidenta. Agradecemos a la congresista Gladys Andrade. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro. Gracias, Presidenta. Y yo he venido reclamando al Ejecutivo, desde que he asumido esta función de congresista, referente a la situación de la alimentación para los estudiantes de los colegios con jornada escolar completa. Porque al aumentar las horas pedagógicas hasta las 3 de la tarde, tenerlos en el colegio, serán muy poquitos los estudiantes que tienen la posibilidad de poder, de alguna manera, llevar su almuerzo o comprar, ¿no?, algo. Pero la gran mayoría de estudiantes están con hambre. Entonces, la situación de alimentación es importante, imprescindible. De nada sirve aumentar horas pedagógicas con la finalidad de que el estudiante adquiera más conocimientos, que permanezca más tiempo en el colegio, si es que no se asiste con una alimentación. Recién este año se iba a implementar, a partir del mes de agosto, solamente en los colegios donde están identificados con quintil 1, extrema pobreza. Hasta el momento no tenemos información si efectivamente le están dando esta alimentación, le están dando a través de Caliwarma, no sabemos. Pero sería muy importante de que hay que darles alimentación a todos los estudiantes, no solamente en medio rural, también en medio urbano, porque la misma situación, la misma realidad de los estudiantes, de los padres de familia, hoy por hoy, ¿a qué se dedican? Prácticamente los padres de familia se dedican a complementar la economía de su hogar, están en busca, ¿no?, de trabajo y lo dejan, inclusive solos, al encargo de un familiar. Entonces, eso genera problema. Y creo que el Ejecutivo debe asumir esta responsabilidad, ¿no?, frente a los estudiantes, y vamos a apoyar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Le damos la palabra a la Secretaría Técnica para que dé unas precisiones en relación al proyecto. Gracias, señora presidenta. Señores congresistas, efectivamente la congresista Robles ha pedido que se aclare si es que se estaría superponiendo esta norma a otra. Efectivamente existe la disposición, cuando se creó
el modelo de jornada escolar complementaria, ¿no? Y en la ley de presupuesto se fija un presupuesto para que Gualiguarma cumpla con entregar estos almuerzos en el presente año de 75 millones de soles, que solo cubre la cuarta parte de los colegios que deben ser a nivel nacional, que deben ser cubiertos. Esto es 434 instituciones son las que reciben esta alimentación complementaria, y se dice que esto se hará en forma progresiva. Lo que entendemos busca la congresista Nelly Cuadros es llamar la atención del Ejecutivo para que, como bien ha dicho también el señor Curro, no puede estudiarse con hambre, ¿no? Entonces, para que en el presupuesto del presente año se pueda cubrir y llegar a esa totalidad. Si es una cuarta parte, pues faltan 1.200 instituciones a nivel nacional, de todas las regiones del Perú, de que estos jóvenes o niños no puedan asimilar la educación que se les quiere proporcionar con la debida capacidad y atención. Es todo, señora Presidenta. Agradecemos a la Secretaría Técnica. Le damos la palabra a la congresista Tamara Arimborgo. Y si por si acaso, Presidenta, quepa alguna duda, mediante oficio, el MIDIS dijo que este proyecto no resulta viable. Entonces, si el MIDIS viene trabajando ya algún tipo de normativa o viene trabajando alguna intención de querer avanzar respecto a ello, no, Presidenta, porque inclusive invoca el artículo 79 de la Constitución, que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Gracias, congresista. Efectivamente, el proyecto de la congresista Nelly Cuadros es un proyecto declarativo para exhortar al gobierno que sea consecuente con su política y la difusión, porque la ministra del MIDIS dice que va a coberturar a todas las jornadas completa, pero de manera gradual. Pero también ahí estamos generando una inequidad, porque algunos sí, algunos no. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una educación de calidad cuando no garantizamos un alimento que le va a garantizar energías para que el alumno pueda, en esta jornada tan larga, pueda tener la capacidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Le doy la palabra a la congresista Nelly Cuadros, que es la autora del proyecto. Gracias, Presidenta. Si hubiera una ley que para el beneficio se duplica o se triplica, me alegraría mucho. Quiere decir que tanto el Ejecutivo y el Legislativo estamos yendo en el mismo rumbo. Pero es verdad lo que manifiesta la congresista Robles. La ministra se ha prometido que va a priorizar estos colegios. Pero claro, eso es para las cámaras, pero en el presupuesto no reza esa decisión. Entonces es importante decirle que cumpla con esa, por lo menos, compromiso verbal, que se haga material en la ley. Eso es lo que necesitamos, el presupuesto para que se den estos alimentos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Nelly Cuadros. Y no habiendo mayor aporte, vámonos al voto de este proyecto, por favor. Sí. Sí. Sí, aquí han habido las posiciones porque también no solamente es el friaje, son los niños del norte, entonces la selva, Lima, provincias. Entonces, lo que nosotros queremos y exhortamos al Ejecutivo es que atienda a todos por igual. Entonces, nos vamos al voto, por favor, congresistas. Los que estén a favor del proyecto de ley de la congresista Nelly Cuadro, ¿sí? Entonces, por unanimidad, el congresista Juan Carlos González, el congresista Edwin Vergara, la congresista Gladys Andrade, el congresista Curro, la congresista Cuadros, la congresista Risbel Robles, el congresista Domínguez, la congresista Chihuán y la congresista Arimborgo. Y el voto de la presidencia doble. Muchas gracias, señores congresistas. Y siendo las 12:57, levantamos la sesión y pedimos la exoneración del acta. Levantada la exoneración del acta. Listo, gracias. Gracias, congresistas, por su participación.